Gracias por la invitación, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a esta conferencia. Mi nombre es Carolina Ruiz, yo formo parte también del equipo de la Escuela Nacional de Administración Pública y esta tarde estaré con ustedes compartiendo algunas ideas respecto a el enfoque de género en la administración pública. ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el marco legal sobre el cual se desarrolla? ¿Cómo podemos implementarlo en nuestras intervenciones desde nuestras entidades? Un acercamiento, una aproximación general para quienes ya conocen un poquito, seguramente que va a ser refrescar lo que ya saben, y para quienes no conocen el tema, pues va a ser orientarlos respecto a dónde encontrar más información, cómo trabajamos con este enfoque que debemos tener en cuenta para todas nuestras actividades desde el servicio civil. Como les decía, el objetivo de esta conferencia es que pensemos todos juntos, todas juntas, respecto al género como una herramienta de trabajo, una herramienta de análisis, una herramienta que vamos a usar en nuestro día a día en nuestras entidades. Cómo el enfoque de género tiene una aplicación práctica en la administración pública y cuál es la normativa en base a la cual se desarrolla, se desenvuelve, actúa, interviene, y cuál es la normativa, los lineamientos, la regulación que debemos tener en cuenta como servidores civiles para nuestro trabajo diario. Lo primero que tenemos que hacer, como les comenté hace un ratito, quizás algunas personas ya están relacionadas, familiarizadas con algunas características, algunas definiciones relacionadas al enfoque de género. Sin embargo, yo les voy a presentar aquí un pequeño repaso respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de enfoque de género. Cuando hablamos del enfoque de género, tenemos que partir de el sistema sexo-género. El sistema sexo-género en el que vivimos nosotros como sociedad es un sistema social donde se establecen formas de relación establecidas entre hombres y mujeres. Se determinan formas de relación establecidas entre hombres y mujeres. Roles y funciones que son asignados socialmente a hombres y mujeres. Roles diferenciados, funciones diferenciadas, asignadas por una cuestión cultural, educativa, a hombres y mujeres de manera distinta. Y esto muchas veces tiene como consecuencia una relación desigual del poder. Como ustedes saben, cuando hablamos de sexo y hablamos de género, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? El sexo se refiere a las características físicas, a las características biológicas de hombres y mujeres, mientras que el género está referido a lo que conversábamos, distintos roles, responsabilidades y atributos que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Quédense con estos tres términos: los roles que asignamos a hombres y mujeres, las responsabilidades que asignamos a hombres y mujeres y los atributos que asignamos a hombres y mujeres. Es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos fundamentales de los cuales vamos a partir, ¿no? Cuando hablábamos hace un momento de este sistema sexo-género que de alguna manera regula esta sociedad en que vivimos, hablamos precisamente de estas diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres. La sociedad en la que nos desenvolvemos, las sociedades en las que nos desenvolvemos, que pueden ser diversas, diversos espacios distintos en los que hemos crecido, asigna a todas las personas determinados roles, determinadas responsabilidades y determinados atributos, espacios también de realización personal o de realización social, de acuerdo a si somos hombres o si somos mujeres, manifestando, fortaleciendo, expresando los roles de género. Habrán escuchado hablar ustedes en algunas ocasiones respecto a los roles de género. Y se trata precisamente de esto, esta asignación que realiza la sociedad respecto a aquello esperado de los hombres y de las mujeres. La sociedad asigna roles tradicionales de género. Por eso es que se espera que las mujeres cumplan cierto rol, cierta responsabilidad, opten por cierto desarrollo profesional o personal o familiar, mientras que de los hombres se esperan cosas distintas. De los hombres se esperan otras responsabilidades, otros roles en la sociedad, otro espacio de participación, de realización social distinto del de las mujeres. Entonces, ¿qué producen estos roles de género que son transmitidos
y fortalecidos y perpetuados en las sociedades en las que crecemos, que muchas veces hombres y mujeres nos encontremos en diferente capacidad de acceder a oportunidades, a las oportunidades que están allí, ¿no? Hombres y mujeres no podemos, precisamente por estos roles que determinan en muchos casos nuestra educación, nuestras oportunidades en la vida, acceder a espacios de realización y desarrollo profesional, creándose muchísimas desigualdades entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida. Hay un término relacionado, muy relacionado al tema de el género, un término que yo quisiera que ustedes, del cual ustedes se apropien, empiecen a pensar en él y a incluirlo en sus intervenciones, en su trabajo cotidiano, y se trata precisamente del tema de las brechas de género. Cuando hablamos de brechas de género, nos referimos a esas diferencias impactantes, grandes, significativas, determinantes en el acceso de hombres y mujeres respecto a ciertos recursos o a ciertos bienes, ¿no? Pueden ser servicios públicos, recursos económicos, recursos sociales, recursos culturales, bienes, etc. Estas brechas de género están presentes en nuestras sociedades, en las diferentes sociedades en las que nosotros crecemos, nos desarrollamos, y expresan, representan estas diferencias, este impacto precisamente que los roles y los estereotipos de género han fortalecido en nuestras sociedades. Y es precisamente la brecha es precisamente la expresión, la manifestación de cómo el estereotipo ha afectado las posibilidades, el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. Las brechas de género expresan precisamente estas diferencias entre hombres y mujeres para acceder a recursos, a dinero, a trabajo, a educación, a recreación, a tiempo de ocio, a nuevas oportunidades, a control de su vida, de su autonomía, ¿no? Y estas diferencias, ¿por qué surgen? Pues surgen como una consecuencia de prácticas discriminatorias que durante mucho tiempo han estado y continúan en nuestras sociedades y producen un entorno desfavorable a la igualdad, ¿no? Producen que las personas se creen muchas veces un sistema, no solamente la discriminación como una situación particular o individual de una persona que la sufre, sino a veces sistemas enteros, sistemas sociales, institucionales, que fortalecen prácticas discriminatorias. Entonces, el término brecha de género es un término útil, es un término interesante y útil que debemos considerar y debemos aprender a identificar en nuestras prácticas, en nuestro trabajo como servidores y servidoras. Porque es lo que nos va a ayudar muchas veces a ubicar o a pensar distinto, ¿no? La idea de la brecha es que te ayude a mirar con una mirada más detallista aquella realidad de tu entorno. Yo como servidora de el área de planeamiento de la Municipalidad de San Borja, vivo en un entorno, trabajo en un entorno, mi público, ¿no? La ciudadanía a la cual yo me dedico, a la cual yo sirvo, tiene ciertas particularidades. Yo no puedo tratar a todas las personas por igual, porque todas las personas no tienen no han tenido las mismas oportunidades de acceso a servicios y bienes. Eso lo sabemos porque a través del estudio de las brechas. Y así como en San Borja, en Lince, en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho, las diferencias sociales pueden ser, y los estereotipos y el impacto de estos estereotipos puede tener mayor o menor impacto a su vez en la vida de las personas. Entonces, la lectura de la brecha en mi entorno me permite aguzar la mirada, ¿no? Hacerla más detallista y tratar de construir intervenciones que favorezcan, que recojan estas particularidades de la sociedad en la que yo trabajo y que a su vez, y que la problemática que me presentan sea a su vez recogida como insumo para aquellas intervenciones que yo quiero construir desde mi espacio, desde mi municipalidad, desde mi ministerio, ¿no? Etc. Entonces, la brecha de género es útil, es una herramienta de trabajo, es un término que también nos sirve como herramienta de trabajo útil. ¿Qué dice la CEPAL? Una forma de entender con claridad, con más claridad, qué es lo que es una brecha de género. Una brecha, por ejemplo, una brecha es una medida, nos dice la CEPAL, que muestra la distancia que existe entre hombres y mujeres respecto a un mismo indicador.
Y los indicadores pueden ser cientos. Los indicadores que vemos, con los que podemos analizar la realidad en que vivimos pueden ser muchísimos. Por ejemplo, el indicador acceso a educación superior. ¿Cuál es la medida, cuál es la distancia en el acceso a la educación superior respecto de hombres y mujeres en Lima en el año 2022? O, por ejemplo, participación política, mujeres en cargos públicos, mujeres elegidas para cargos públicos. ¿Cuál es la distancia entre hombres y mujeres respecto a los resultados electorales de las elecciones regionales y municipales en el Perú 2022? Por ejemplo, dinero. ¿Cuál es la distancia entre hombres y mujeres respecto al ingreso económico propio generado por, ¿no? al trabajo remunerado entre hombres y mujeres en Ayacucho el 2022? Esos indicadores, que pueden ser muchísimos, nos invitan a preguntarnos, visto desde la brecha, nos tiene que ayudar a preguntarnos cuál es la distancia, cuál es la situación en que se encuentran la realidad de hombres y mujeres respecto a su acceso a diferentes bienes o servicios. Fíjense, yo he traído aquí una serie de cuadritos y de ejemplos que nos pueden servir para comprender un poco mejor cómo es que vemos las brechas y cómo es que entendemos las brechas. En el Perú se mantienen muchas desigualdades y una serie de brechas en el acceso a bienes y servicios públicos. Y además, hay diversas formas en que se manifiestan. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de tasa de analfabetismo, la tasa de analfabetismo en el Perú tiene un impacto diferenciado, es mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, y es aún mayor en el caso de las mujeres rurales que en el caso de los hombres rurales. Fíjense aquí en este primer cuadrito, en el caso de mujeres a nivel nacional, el 2.9% de los hombres, mientras que el 8.3% de las mujeres a nivel nacional son personas analfabetas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta distancia entre este grupo supone que las mujeres aún siguen manteniendo mayores dificultades para acceder a un nivel básico de educación. Y esto se incrementa aún más en las áreas rurales del país, ¿no es cierto? Mientras que el 7.5% de hombres en el espacio rural son personas analfabetas, el 22.6% hasta el año 2018 se trataba de mujeres. La distancia es mucho más, es mucho mayor, incluso entre las propias mujeres. Mujeres urbanas y mujeres rurales tienen una diferencia considerable y marcada entre ellas mismas. Entonces, esta diferencia es una brecha. Es una brecha en el acceso a servicio básico educativo. ¿Por qué este cuadro, si nosotros trabajamos en alguna dirección regional de educación o en proyectos educativos especiales o en algún espacio donde tengamos intervenciones respecto a capacitación, formación, un cuadro como este o analizar la realidad del acceso educativo en nuestra región, en nuestra localidad, en nuestro distrito, y si observamos un cuadro como este, nos va a ayudar a entender la brecha, la distancia entre hombres y mujeres para acceder a un servicio básico de educación, nos va a ayudar a mirar la diferencia, la realidad de nuestra localidad, de las mujeres y los hombres de nuestra localidad, y a proponer, preparar intervenciones específicas dedicadas a cerrar estas brechas. ¿Cuál es la idea de la identificación de la brecha? No solamente me sirve por saberla, sino por cerrarla, desaparecerla, reducir la brecha lo más posible para que hombres y mujeres puedan acceder a servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Fíjense, hablando precisamente de brechas de género en la educación, hemos presentado un ejemplo acá y acá ahora tengo otro ejemplo pequeñito, cuando se trata, por ejemplo, de mujeres y hombres con lenguas maternas distintas al castellano. También hay una tasa de analfabetismo diferente, ¿no? Las mujeres que hablan castellano versus las mujeres que son hablantes de una lengua distinta al castellano, tienen entre ellas mismas una diferencia enorme en el acceso a educación básica. Esta brecha, esta lectura nos puede indicar que si nosotros trabajamos con público mayoritariamente hablantes de quechua, aymara o alguna lengua de la Amazonía, podríamos estar en una situación, nos vamos a encontrar muy posiblemente en una situación en la que haya una brecha enorme en el acceso a educación básica. Y hacia ahí podríamos dirigir nuestros esfuerzos respecto a intervenciones en el ámbito educativo. Esto es un ejemplo chiquitito, pequeñísimo, solamente para mostrarles
cómo es que conocer las brechas, identificarlas, recurrir a investigaciones, recurrir a los datos, nos permite conocer un poco mejor nuestro entorno para afilar la mirada y ver dónde está el problema. Y ya luego vemos, luego de ver dónde está, vemos cómo intervenimos en ese problema. Fíjense, uno de los aspectos también relacionados al tema de brechas, que no es muy estudiado y que es interesante en tanto si ustedes, por ejemplo, forman parte del espacio académico, quizás hay personas aquí que están interesadas en la investigación o están interesados en hacer una carrera en la academia, en las universidades, como catedráticos, catedráticas, docentes universitarios. Es interesante cómo la brecha va variando, ¿no? Como yo les decía hace un rato, las sociedades en las que nosotros hemos crecido no son idénticas, las sociedades cambian, los estereotipos en Lima 2022 serán distintos a los de Lima el de 1950 y a los de Cusco 2022 y a los de Iquito 2022, porque las sociedades no son iguales, ¿no? Cambian, evolucionan. Entonces, en este cuadro nosotros podemos ver un ejemplo que me parece interesante para quienes trabajan en el campo de la educación superior o se interesan en él. Fíjense, en los últimos años, si bien han existido durante los primeros, pues yo diría 50, 60 años del siglo pasado, dificultades todavía para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a la vida universitaria, al nivel universitario. Esto se ha ido revirtiendo con los años, ¿no? Actualmente, en el Perú, por ejemplo, hay muchas facultades en las que se ha alcanzado la paridad en el acceso a la educación superior de hombres y mujeres, ¿no? Hay mitad y mitad, incluso en algunas facultades más mujeres que hombres han alcanzado el acceso a la educación superior. Sin embargo, hace un rato yo les hablaba a ustedes respecto a los estereotipos, ¿no? Cómo es que en esta construcción, en este sistema social donde nos dice, la sociedad en la que vivimos nos dice, las mujeres tienen ciertos atributos. Por ejemplo, son mejores cocineras. Estoy poniendo un ejemplo X. O son mejores cuidadoras de niños. Tienen determinadas responsabilidades. La responsabilidad de cuidar y proteger el hogar, ¿no? Su espacio de desarrollo personal debería ser principalmente el privado, ¿no? La casa. Entonces, esto impacta muchísimo respecto a qué la sociedad, qué mensaje transmite a las niñas y mujeres que crecemos en esa sociedad, ¿no? Entonces se repite constantemente, generación tras generación, cuáles son esto que se espera socialmente de las mujeres y de los hombres. Esos estereotipos que la sociedad nos adjudica a las mujeres tienen un impacto grande en qué haremos esas mujeres cuando crezcamos, cuando lleguemos a tomar decisiones en nuestra vida adulta. Este cuadro es el reflejo de eso. ¿Qué nos dice este cuadro? Este cuadro representa la presencia de hombres y mujeres en el ámbito universitario, según las carreras universitarias. Un estereotipo muy divulgado, ahora menos, pero hasta hace algunas décadas o algunos años, muy fuerte, muy presente en la vida de las niñas y las mujeres, es que las mujeres no somos tan hábiles para las ciencias, para las matemáticas, para la física, para las ingenierías, ¿no? Es un estereotipo muy divulgado y muchas familias creen y muchos docentes todavía consideran que las mujeres tenemos más habilidad natural para las letras, para las ciencias sociales, ¿no? Para las humanidades. Entonces, ¿esto qué genera? Que se desincentive el amor por las ciencias duras, ¿no? Por la matemática, por la química, por la física. Y esto se refleja en la composición de la vida universitaria. Las carreras que ven ustedes en verde son aquellas carreras con presencia masiva de mujeres, educación y salud. Esto a su vez ustedes lo habrán podido notar en la presencia masiva de mujeres en el servicio civil que compone el sector salud. Las enfermeras son masivamente mujeres. Y en el servicio civil que compone el sector educativo, donde hay muchas mujeres. Entonces, históricamente las humanidades, las ciencias sociales, la educación han sido espacios de recepción de mujeres, porque el estereotipo de que las mujeres tenemos más habilidades, somos más naturales para el cuidado de otros y para las humanidades, en general la comunicación, el habla, la palabra, está muy arraigado. Mientras que las facultades,
los estudios donde hay menor presencia de mujeres son las que ustedes ven en rojo. Hay poquísima presencia de mujeres respecto a ciencias relacionadas a tecnologías de la información, construcción, ingeniería, pesca, etcétera. Entonces, los estereotipos funcionan de esta manera. Se fortalecen a lo largo de décadas, se mantienen en las sociedades y generan tendencias. Inconscientemente, las familias pueden aspirar a que sus niñas tengan educación universitaria, pero quizás inconscientemente no las invitan o no destruyen los estereotipos que las hacen, que hacen que estas familias las vean como más proclives para cierto tipo de carreras y no desarrollen en ellas sus habilidades respecto a las ciencias. Este es el reflejo de un estereotipo. Hay menos mujeres en carreras de ciencias que hombres. Y por eso es que ahora ustedes pueden ver muchos proyectos privados, sobre todo privados. También hay algunos en Concitec, por ejemplo, públicos interesantes, pero hay muchos en el ámbito privado que estimulan el estudio de la ciencia en las mujeres. Hay muchos proyectos de niñas científicas, veranos para niñas científicas, niñas y ciencia, premios para niñas y ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la academia ha demostrado que hay pocas mujeres en las ciencias todavía. La presencia de mujeres es necesaria, es importante, porque le da una mirada diversa, distinta al campo académico. Si todos los académicos, o acá, prácticamente el 80% de académicos son hombres, vamos a tener muy probablemente una mirada solamente que recoja las particularidades del sector de la población. Las mujeres tienen que estar representadas, tenemos que estar representadas en todos los espacios académicos porque precisamente aportan con una mirada distinta, una mirada que responde a la realidad propia de las mujeres. Enriquece el espacio académico. Entonces, datos como estos nos permiten ver la realidad académica latinoamericana y tomar acción para revertir esa tendencia que muchas veces está basada en estas sociedades que estereotipan y nos establecen ciertos roles y atributos a las mujeres. Fíjense, además, un dato interesante en el caso de las brechas de género en la educación superior, yo les decía hace un ratito que en el caso del Perú, hombres y mujeres hemos alcanzado la paridad en muchas facultades y en el acceso a la educación superior en general, ¿no? Cuando vamos elevando nuestros estudios, pasando del pregrado al posgrado, las mujeres seguimos ahí, ¿no? Dando la lucha en los niveles de maestría, en los niveles de segunda especialización. Cuando llegamos al doctorado, ya hay una distancia mayor, ¿no? Los miembros, las personas que integran el doctorado son mayoritariamente hombres, ¿no? 60% de ellos son hombres todavía hoy. Y un dato interesante para quienes gusten de los estudios universitarios y de desarrollarse en el campo académico es que la brecha de acceso a la cátedra universitaria está muy presente todavía en las universidades latinoamericanas y en el caso de la Universidad Peruana también. Fíjense, en este momento tenemos un 31% de docentes mujeres, ¿no? Mujeres catedráticas en las universidades, mientras que el 68% son hombres. Y es peor, es menor el número de mujeres presentes en las universidades públicas. El 25% de docentes de las universidades públicas, solo el 25% son mujeres. El resto son hombres. Entonces, ¿qué me indica este dato? Si bien las mujeres en el transcurso de los años hemos mejorado nuestro entorno, nos ha brindado la oportunidad, hemos mejorado las condiciones que nos han permitido llegar al pregrado, ingresar a la universidad y tener una carrera universitaria, estamos luchándola para mantenernos en niveles de posgrado, el acceso de las mujeres a la docencia aún no es equitativo, aún no está 50-50 como debería ser. Esto no está determinado necesariamente porque a las mujeres no les guste enseñar, sino porque hay condiciones que determinan que las mujeres tengan menos disponibilidad de tiempo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se los adelanto, ¿no? Una de las condiciones que explica la menor presencia de mujeres en la cátedra universitaria es precisamente la disponibilidad de tiempo que tienen las mujeres para hacer una carrera académica. Entonces, este dato también es interesante para quienes trabajan en temas de educación superior e identifican mujeres
con interés en seguir una carrera en la docencia universitaria, pero aún tienen dificultades para llegar y para estar presentes, masivamente presentes, en la cátedra universitaria. Y precisamente a este punto quería llegar respecto al uso del tiempo. Una de las brechas que nosotros, que a mí me interesa mucho presentar y que quisiera que ustedes también reflexionen sobre esto el día de hoy, se trata del tema de brechas de género en el uso del tiempo. El uso del tiempo es un elemento bien importante que debemos tener en cuenta cuando nosotros pensamos, planteamos todas nuestras intervenciones desde nuestras entidades, ¿no? Medir el uso del tiempo nos permite saber cuánto tiempo destinan hombres y mujeres a realizar distintos tipos de actividades. El trabajo remunerado, que es el trabajo que nos paga el salario, el trabajo doméstico no remunerado, que es un trabajo que existe y tiene un valor y al que hay que dedicarle mucho tiempo. Es el trabajo que se hace en el hogar, en el cuidado, en el hogar y en el cuidado. Es un trabajo del cual depende la vida de las personas, que se mantenga la sociedad tal como es, depende muchísimo del trabajo doméstico no remunerado. Además, el trabajo comunitario, el trabajo que hacen ustedes seguramente cuando integran las asociaciones de padres de familia, o el trabajo que se hace en los sindicatos, que es tiempo libre, el trabajo que hacen ustedes, el trabajo comunitario, el trabajo que hacen en las iglesias, los voluntariados, los comedores populares, en fin. Este trabajo comunitario también forma parte del tiempo que dedicamos, el tiempo libre y las actividades personales. Existen estudios que han hecho evidente que las mujeres destinamos mucho más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. Y esta actividad, este trabajo doméstico no remunerado, históricamente ha sido invisibilizado, no reconocido. No se le adjudica ningún valor social. El trabajo doméstico no remunerado, el trabajo de cuidado, el trabajo de mantener un hogar, de cuidar un hogar, es un trabajo muchas veces invisible. Invisible para el Estado, invisible para la economía, invisible para el resto. Sin embargo, el trabajo doméstico no remunerado es un trabajo vital para que se mantenga la vida. Sin ese trabajo doméstico no remunerado, no habría forma de proteger y cuidar a menores, niños, niñas y adolescentes. Proteger a mayores, gente que necesita asistencia porque tiene problemas físicos, tiene problemas mentales o por cuestiones de edad necesita que alguien esté con ellos. Establecer las condiciones mínimas para que un hogar funcione. Que tengan de comer, que mantengan sus horas de sueño, que tengan limpieza, que tengan lo básico para su existencia. El trabajo doméstico no remunerado es un trabajo sumamente valioso, pero que ha sido históricamente ignorado. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo doméstico no remunerado tiene una característica bien interesante, y es que supone uno de los más importantes factores de desigualdad entre hombres y mujeres. Uno de los más importantes que existen. Fíjense, yo les voy a enseñar esta diapositiva. Aquí yo les he querido traer un pantallazo, solamente un cuadrito estadístico, que nos permite ver cuántas horas a la semana hombres y mujeres dedicamos a las actividades domésticas no remuneradas. Como ustedes pueden ver acá, el cuidado de personas del hogar, la tarea doméstica, cuidado de miembros del hogar con dificultades físicas, mentales, enfermedades permanentes o personas de edad avanzada, representa para hombres y mujeres dedicación de tiempo, sí, pero distinta. Fíjense, las mujeres dedicamos semanalmente 16, casi 17 horas, mientras que los hombres 8, casi 9 horas. Hay una diferencia de casi 8 horas. 8 horas de más dedican las mujeres al trabajo de cuidados de miembros del hogar, a diferencia de sus pares, de sus compañeros, de sus esposos, de sus parejas, o de las personas, de los hombres que viven en ese mismo hogar. En el caso de las actividades culinarias, igualmente, fíjense, los hombres dedican 4 horas a la semana y las mujeres 13 horas a la semana. Hay una diferencia grande de 9 horas
de tiempo dedicado a esta actividad. El cuidado de bebés, niños, niñas, adolescentes, igualmente, hay una diferencia de 6 horas más dedicadas por parte de las mujeres hacia estas tareas. Entonces, este cuadro que supone nos da una idea. Este cuadro es el resultado de una encuesta que se hizo en el Perú respecto a las brechas de género en el uso del tiempo. El Ministerio de la Mujer realizó una encuesta para saber a qué dedicamos tiempo, nuestro tiempo, las personas, hombres y mujeres en el Perú. Y el resultado fue este. ¿Qué decía el cuadrito anterior? El uso del tiempo, las brechas en el uso del tiempo suponen uno de los mayores factores de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque si yo o ustedes, cualquiera de ustedes de los que están aquí en la sala, son servidoras públicas, tienen 2 menores a cargo, tienen viviendo en sus casas a su suegra, a su mamá, a su papá, personas mayores, y tienen un reparto inequitativo, desigual del tiempo de cuidado, de las tareas de cuidado en ese hogar, ustedes van a sufrir el impacto respecto a el tiempo libre para acceder a otras oportunidades de desarrollo personal y profesional. Estoy poniendo el ejemplo de una persona como cualquiera de las que estaría aquí escuchando esta conferencia, ¿no? Hay un impacto tremendo en el que las mujeres, al dedicar parte de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestro tiempo, o gran parte de nuestro tiempo a estas tareas de cuidado, tenemos menos tiempo disponible para otros ámbitos de nuestra vida personal o profesional que nos permitirían tomar otras decisiones o definir caminos profesionales, formarnos en una segunda carrera, estudiar un segundo idioma, mejorar nuestro perfil profesional para postular a ese nuevo puesto que yo tengo en la mira, prepararme, hacer mis papers. Yo quiero ser profesora universitaria. ¿Por qué solamente hay 25% de mujeres en la cátedra universitaria? Porque para ser docente universitario uno tiene que hacer una carrera. Tiene que empezar como auxiliar, postular, dar los exámenes, presentar los papers, hay que escribir en revistas indexadas, hay que investigar. ¿Cómo voy a hacer todo eso y ser yo una profesora universitaria como es mi sueño y mi deseo? Si yo no tengo tiempo, yo dedico el doble de mi tiempo en la casa al cuidado de mis suegros, o de mi mamá, o de mi papá, al cuidado de mis niños, a las tareas de cuidado básicas de mi casa, el aseo, la cocina, las compras. ¿Cómo voy a hacer todo eso? El uso del tiempo es un elemento revelador, importantísimo en la vida de las personas. Yo les invito a que ustedes hagan un análisis privado, personal, respecto a cómo funcionan sus hogares. Ustedes, la dinámica de su hogar, ustedes con su pareja, con su esposo, su esposa, o sus compañeros, ¿no? Sus novios, novias, o las personas con las que viven en casa, su mamá, de repente viven con su abuelita, su papá, sus hermanos, sus primos. Hagan un análisis. ¿Cómo las personas en ese hogar distribuyen las tareas de cuidado? ¿Cuánto tiempo dedican ustedes, como hombres o como mujeres, a realizar esas tareas de cuidado? ¿Qué han tenido que dejar de hacer para poder realizar esas tareas de cuidado? El tiempo es fundamental para la mejora personal y profesional de la gente. Entonces, para muchas personas que tienen menos oportunidades que nosotros respecto al acceso a la educación básica, al acceso a un trabajo seguro, o que se encuentran en condiciones de informalidad laboral, el tiempo es determinante porque tampoco les permite tener tiempo propio y distribuirlo de una manera equitativa para poder tomar decisiones o realizar actividades que les permitirían una mejora en su vida. Entonces, el uso del tiempo es un elemento que no se ve mucho, no se estudia mucho, no se conoce mucho, pero es interesante porque nos revela una situación presente en todas las casas, en todos los hogares. ¿Es algo que ha ido cambiando con el tiempo? Sí. Ahora los hombres se involucran más, algunos hombres se involucran más en las tareas de cuidado, efectivamente. No es una tendencia igual, no es que todos los hombres no hagan las cosas en su casa, ¿no? Pero, fíjense, las estadísticas lo dicen, todavía hay un reparto inequitativo. Entonces, aquí nosotros como servidores civiles, que integramos de repente gerencias de desarrollo social, que tenemos que ver cómo implementar políticas respecto a tareas de cuidado, a cuidado de personas vulnerables, el tema del tiempo es fundamental. Muchas veces, es un ejemplo clásico, pero quizás ustedes ya lo han escuchado, pero funciona. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, participación ciudadana, si nosotros tenemos un proyecto en nuestra gerencia que supone que haya mujeres emprendedoras, ¿no? Yo quiero hacer mi proyecto desde la Gerencia de Participación Ciudadana y la Gerencia de Desarrollo Económico para tener mujeres emprendedoras de LIMS. Mi proyecto, las mujeres emprendedoras de LIMS. Buenísimo.
¿Cómo vas a hacer tu proyecto? Voy a invitar a las mujeres, las voy a convocar a las 7 de la noche, las voy a llamar para los talleres y las charlas y tal. ¿Has pensado cómo esas mujeres van a poder realmente acceder a los talleres o las charlas? ¿Se van a tener tiempo para ir? ¿Has pensado en la oportunidad de darles una guardería? Si estas personas, hacer un diagnóstico inicial, si estas personas están unidas, están separadas, son las únicas que cuidan en su casa, tienen gente que pueda apoyar el trabajo de cuidado que ellas realizan. Con cuántos recursos cuentan, ¿no? Tienen tiempo para generar toda esa relación de tareas que desde el proyecto, con muy buena intención, se están programando. Muchas veces decimos, no, sí, tienen que venir para capacitarse porque es la única forma de salir de la pobreza, generar más recursos. Pero en esa demanda de tiempo, somos las mujeres las que asumimos dobles o triples cargas de trabajo. Tenemos el trabajo doméstico no remunerado, el trabajo remunerado, el trabajo comunitario que hacemos con nuestros hijos, cuando vamos al nido, los llevamos, la PAFA, etc. Y las charlas de la municipalidad, las charlas de emprendedoras de la municipalidad. Todo eso es tiempo, todo eso es trabajo. Es un estilo agotador de vivir. Y las mujeres asumen muchas veces ese tipo de tareas. Fíjense, en el caso del servicio civil también existen brechas. Voy a pasarlo un poquito más rápido ahora. ¿Qué sucede, no? En el caso de las brechas de género también están presentes en el servicio civil en menor cantidad conforme han ido pasando los años. Sin embargo, si ustedes revisan un estudio que desarrolla Servir cada año Servir hace un estudio que se llama La mujer en el servicio civil peruano. Ustedes pueden ver estadísticas comparadas desde hace mucho tiempo respecto a cómo estamos las mujeres en el servicio civil en el Perú. Entonces, datos interesantes, que las mujeres somos las que tenemos más formación universitaria en el Estado peruano, las trabajadoras. Sin embargo, todavía hay diferencias en el dinero. ¿Cuánto más ganan hombres y mujeres? Aquí está. Fíjense, los hombres todavía siguen ganando un poco más, un 10% más de lo que perciben las mujeres en el Perú, en el sector público. Todavía existe una brecha en el acceso a un salario justo, equitativo. Entonces, en muchos casos esto se debe a que las mujeres todavía no hemos accedido masivamente a los puestos de trabajo donde hay mayor salario, ¿no? Los puestos de ministro, viceministro, secretario general, gerente general, director general, etcétera, que son los que ganan más. Esos puestos, esos altos cargos, están cubiertos mayoritariamente por hombres, son hombres los que están en esos cargos. Del nivel directivo, 7 de cada 10 son hombres. 3 son mujeres. Entonces, eso también explica un poco esta brecha en el acceso a una remuneración equitativa. Y además, como les decíamos hace un momento, las mujeres se encuentran masivamente en espacios de trabajo que no pagan tanto, ¿no? Por ejemplo, el sector de las enfermeras, el sector de las docentes, ¿no? Las mujeres estamos masivamente en esos sectores, y eso también impacta en el dato estadístico. Pero es interesante saber cómo es que las mujeres hemos ido poco a poco rompiendo, haciendo más fuerte nuestra presencia en el sector público, pero aún existen algunos sesgos, algunas mejoras que debemos hacer para reducir estas brechas de las mujeres en el servicio civil. Muy bien, habiendo visto todo esto como una pequeña introducción, vamos al tema del enfoque de género. El enfoque de género es una categoría de análisis, es una categoría de trabajo que nos permite comprender las características, los atributos, los roles, las cualidades que asignamos socialmente a hombres y mujeres, ya lo hemos visto hace un rato. Y todas estas características, roles, atributos, nosotros los hemos aprendido de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y ellos a su vez de sus padres y sus abuelos, y muchas veces nosotros perpetuamos estas ideas respecto a lo que son los hombres y las mujeres, a nuestros hijos y a nuestros nietos, y así. Se hace una cadena larguísima de creencias y estereotipos respecto a hombres y mujeres, y se perpetúan desigualdades, ¿no? Entonces, el enfoque de género nos permite reconocer cuáles son estos factores que influyen en las desigualdades entre hombres y mujeres para realizar propuestas de cambio. El enfoque de género es una manera de entender, de mirar la realidad. Cuando nosotros usamos el enfoque de género, ¿qué observamos? ¿Qué nos permite entender? ¿Cuáles son los roles y las tareas que realizan hombres y mujeres en la sociedad? Nos permite mirar. Es como tienes un mapa y ves completamente cuáles son los roles y tareas que asigna la sociedad a hombres y mujeres. ¿Cómo esto produce asimetrías? ¿Cómo esto produce desigualdades? ¿Cuáles son las relaciones de poder que se producen entre hombres y mujeres producto de esta situación? Y, sobre todo, ¿qué causa estas desigualdades y qué podemos hacer para revertirlas? Ahí yo creo que está el corazón de nuestra tarea. Entender cómo funciona el enfoque de género, aprender a leer las brechas, entender cómo producen desigualdades, cómo está
determinada nuestra sociedad y cómo estas desigualdades se manifiestan en nuestro entorno. ¿Para qué? Para que nosotros, como servidores y servidoras, podamos formular medidas que reviertan esta desigualdad. Medidas políticas, mecanismos específicos, acciones afirmativas, normas, proyectos, programas, intervenciones. Entonces, la formulación de políticas públicas debe tener siempre una mirada desde el enfoque de género, considerar todas estas particularidades que hemos visto para poder construir políticas públicas con enfoque de género, incorporando las necesidades específicas de hombres y mujeres. No se trata solamente de tomar en cuenta a las mujeres, se trata de ver cuál es el diseño social de estas desigualdades, ¿no? Porque estas desigualdades se manifiestan socialmente. Entonces, darles una lectura más profunda para poder recoger cómo es que se producen y a través de nuestras políticas, nuestras acciones desde el servicio civil, revertirlas en beneficio de hombres y mujeres. El trabajo por lograr una sociedad más equitativa es positivo tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? O sea, es una aspiración global, es una aspiración colectiva. Eso es algo que también ustedes deben tener en cuenta, ¿no? El objetivo de esta conferencia, que estemos aquí hablando del tema, no solamente se trata de que yo les muestre cómo viven las mujeres y la desigualdad y tal, sino que a partir de esto aspiremos a la construcción de una sociedad más igualitaria para hombres y mujeres. Yo quiero a partir de acá, para no pasarme tanto el tiempo, mostrarles cuál es el marco normativo respecto de el enfoque de género. ¿Cuál es el marco normativo de referencia que nosotros debemos tener en cuenta cuando trabajamos nuestras políticas, intervenciones, programas, proyectos, mecanismos, iniciativas, leyes, etcétera? Vamos a hacer un repaso rápido respecto de este tema. Ustedes saben que el punto de partida para nosotros es la Constitución, que tiene un artículo específico respecto a la igualdad ante la ley. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa debe hacer referencia a este piso, esta base, ¿no? Desde la cual partimos. Sin embargo, una ley que resulta fundamental y que no muchas personas citan o consideran o leen o tienen en cuenta al momento de formular sus iniciativas desde gobiernos locales o desde ministerios, etcétera, es la Ley de Igualdad de Oportunidades. La Ley de Igualdad de Oportunidades es una ley que ya tiene varios años y es el marco básico a través del cual partimos para poder trabajar todas nuestras intervenciones respecto a temas de igualdad y a implementación del enfoque de género en el Estado peruano. Esta ley señala cuáles son los lineamientos institucionales para los 3 niveles de gobierno, nacional, regional, local, y tiene un enfoque específico referido al trabajo coordinado para luchar contra la discriminación en todas las esferas de la vida privada y pública, ¿correcto? Cuando hablamos de discriminación siempre debemos tener en cuenta que nosotros trabajamos efectivamente en entidades del Estado. Sin embargo, el tema de la discriminación tiene un impacto tanto a nivel público como a nivel privado. Y las acciones de discriminación en el nivel privado no se deben tratar como algo personal, ¿no? Ustedes saben que no existe tal cosa como la vida privada cuando se trata de violaciones de derechos humanos, temas de discriminación o violencia hacia las mujeres. Una política que debemos tener en cuenta, una norma, el marco normativo que debemos tener en cuenta también para el diseño de nuestras intervenciones, es la Política Nacional de Igualdad de Género. La Política Nacional de Igualdad de Género es un documento de trabajo que nos permite obtener un marco grande, general, nos da muchísima información, lineamientos y estrategias de intervención para la implementación del enfoque de género a todo nivel en el Estado peruano. Esta Política Nacional de Igualdad de Género tiene como ente rector, es decir, el que vigila su cumplimiento, el que impulsa que las demás entidades públicas hagan, ejecuten sus obligaciones, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta política nacional tiene como parte central de su trabajo, de su propuesta, una estrategia de transversalización del enfoque de género.
La transversalización del enfoque de género existe como iniciativa desde hace mucho tiempo, desde hace bastantes años. Yo recuerdo iniciativas, proyectos para transversalizar el enfoque de género, por lo menos desde el año 2005. Tiene muchísimo tiempo. Sin embargo, formalmente se han construido las herramientas y el marco institucional desde los años 2017 hacia adelante aproximadamente en el Perú. Entonces, transversalizar el enfoque de género supone establecer una serie de tareas desde las instituciones para que el servicio civil, nosotros y nosotras estemos preparados para conocer un poco mejor el enfoque de género y podamos aplicarlo en nuestras labores, en la parte interna de nuestras entidades y hacia la parte externa con la implementación de los servicios que brindamos. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más desarrollado más adelante, pero esto es un pequeño adelanto, ¿no? Esta política es de aplicación inmediata, desde que se publicó es de aplicación inmediata para todas las entidades de la administración pública y es una política nacional multisectorial. Tiene tareas específicas para diferentes entidades de la administración pública del Perú. Salud, educación, interior, justicia, el propio ministerio, para organismos técnicos como Servir. Servir también está en la política y tiene tareas específicas que tiene que ejecutar para fortalecer la implementación del enfoque de género en el Estado peruano. La transversalización del enfoque de género es una de las estrategias que ha considerado esta política y tiene precisamente la intención de corregir las políticas de género basadas solamente en la creación de oficinas y puntos focales. O sea, ya vamos a dejar atrás el punto focal de género, la oficina especializada de género del Ministerio del Interior. Ahora todo el Ministerio del Interior va a tener que alinearse a la estrategia de transversalización, fortaleciendo capacidades de los propios servidores y las propias servidoras. Por eso es que estamos aquí. Esta es una de las estrategias también de difundir, capacitar, sensibilizar al servicio civil respecto del enfoque de género para dar cumplimiento también a esta estrategia, para fortalecer esta estrategia. No vamos a dejar que todo el trabajo lo haga una persona que es la especialista en género. Todos aportamos al logro de los objetivos de la política. Todo el aparato público del Ministerio del Interior. ¿Cómo? Institucionalizando el enfoque de género en nuestros diversos espacios, a través de los diferentes órganos y los diferentes actos que emitan estos órganos. No se trata solamente de, por ejemplo, si yo trabajo en el Ministerio del Interior, tener mis directivas de atención a mujeres sin discriminación, de atención a denunciantes sin discriminación. Yo tengo que aplicar en todos los lineamientos internos el enfoque de género para cuando emito directivas de derechos humanos, trabajo temas de presupuesto, trabajo temas de bienestar de mi personal, del personal de la entidad, trabajo temas relacionados a capacitación, por ejemplo, o acciones de planeamiento. Todos, la práctica institucional tiene que estar cruzada por el tiempo. Ese es el objetivo de que todos sepamos un poco más de qué trata esto. Además, hay una norma específica que también debemos tener en cuenta. Si ustedes alguna vez tienen el encargo de realizar algún proyecto de capacitación, si ustedes forman parte de las oficinas de recursos humanos, por ejemplo, de sus entidades, y tienen el encargo de desarrollar capacitaciones, intervenciones, estrategias, PEPs, estrategias de fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores, estrategias de bienestar, etcétera, todo aquello relacionado con la gestión de recursos humanos de sus entidades puede tener una referencia, debe tener una referencia a el enfoque de género como parte de los enfoques establecidos para el trabajo del servicio civil. Eso está expresamente señalado en esta norma que modifica el reglamento de la ley del servicio civil y que establece que efectivamente los lineamientos del servicio civil tienen diversos enfoques: interculturalidad, integridad, género y derechos humanos como mínimo. Y esto se trabaja con los entes rectores de cada uno de estos enfoques, ¿no? El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de Integridad de la PCM. Muy bien.
Otro elemento importante, otra norma interesante que debemos tener en cuenta cuando trabajamos la aplicación del enfoque de género para el desarrollo de nuestras intervenciones, nuestras políticas, nuestros lineamientos y proyectos, es precisamente la política general de gobierno. Aquí se hace una mención expresa también a la importancia de la transversalización del enfoque de género en la gestión pública, para tomar en cuenta todos aquellos aspectos que hemos visto previamente en esta presentación y garantizar intervenciones públicas diversas que respeten esta diversidad, que tomen en cuenta las particularidades de vidas de hombres y mujeres, para que el impacto sea real, ¿no? Para que no diseñemos sobre algo que no va a resultar. Tenemos además este decreto supremo, que fue uno de los primeros relacionados a la implementación de la transversalización del enfoque de género en el Estado peruano. Este decreto del año 2017 dispuso que todas las entidades de gobierno nacional y de gobierno regional tengan los mecanismos para la igualdad de género. Un mecanismo para la igualdad de género es aquel que se conoce como los comités de género, las comisiones de género, los grupos de trabajo de género. En diversas entidades, ministerios, gobiernos regionales, los grandes gobiernos locales también tienen estos comités, comisiones de género, que son constituidos por directivas internas, por resoluciones internas, pero cumplen el mandato de este decreto supremo. Estos espacios son mecanismos interesantes porque son los que van a tener a cargo la implementación de la política y la vigilancia y el recojo de información y el trabajo coordinado al interno de nuestras entidades para poder hacer efectiva la transversalización del enfoque de género. En todas las entidades está obligatoriamente señalado que exista este mecanismo para la igualdad, comité, comisión, y sea presidido por las oficinas de planeamiento y presupuesto, ¿no? Que tienen diferentes denominaciones en diferentes entidades, pero por las que ven temas de planeamiento. Y además están integradas por servidores y servidoras de diferentes áreas para que tenga pues una representación diversa, que todos estén representados en el comité, de tal manera que recoja las necesidades de toda la entidad. Una de las últimas normas interesantes y que ustedes deben tener en cuenta también, especialmente si trabajan en recursos humanos en sus entidades, se trata del decreto supremo que dispone la capacitación obligatoria en enfoque de género para la prevención de la violencia y la discriminación en la administración. Esta norma ha sido publicada hace muy poquito, probablemente hace 2 meses, quizás un poco menos. Es un decreto establecido debido al interés precisamente del ente rector del Ministerio de la Mujer en fortalecer capacidades del servicio civil para trabajar el enfoque de género en sus diferentes niveles, ¿no? Esta conferencia también es una estrategia para poder ir fortaleciendo esas capacidades, ir sensibilizando al servicio civil respecto a por qué es importante trabajar implementando, conociendo, entendiendo, creando intervenciones considerando el enfoque de género. Este decreto supremo establece que, por un lado, los directivos, directivas van a tener talleres específicos sobre enfoque de género, y el servicio civil, todo el servicio civil peruano, debe llevar obligatoriamente algún curso relacionado al enfoque de género en los próximos años, ¿no? Va a tener una implementación progresiva, en tanto el servicio civil peruano es muy grande, somos 1.400.000 personas. El objetivo de esta norma es que todos nos capacitemos respecto al enfoque de género. Entonces, su aplicación va a ser progresiva, pero es obligatorio que vayamos pensando y vayamos organizando desde nuestras entidades esta estrategia de fortalecimiento, porque el Ministerio de la Mujer, luego de un periodo, cuando se apruebe el plan de trabajo y luego de un periodo de implementación, va a ir solicitando el cumplimiento, las evidencias del cumplimiento de que el servicio civil se encuentre efectivamente capacitado, habiendo cumplido esta disposición. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para que puedan plantearlo en su PDP, buscar a los insumos, buscar los equipos capacitadores en el servir. Estamos desarrollando también una estrategia de capacitación masiva para hacer realidad este deseo, esta aspiración del Estado peruano, ¿no? Nosotros estamos apostando por el diseño de un curso que pueda llegar a la mayor cantidad posible de servidores y servidoras en el menor tiempo posible.
Así que seguramente próximamente, seguro que a inicios del próximo año tendremos novedades respecto a este curso. Hasta aquí hemos visto una parte general respecto a el enfoque de género en la gestión pública. Yo quiero, creo que todavía tengo algunos minutos. Yo quisiera, como cierre, compartir con ustedes algunos retos específicos relacionados al enfoque de género en la gestión pública. Yo he identificado cuatro intervenciones, cuatro espacios, cuatro ámbitos de trabajo que me parecen relevantes, pero el enfoque de género se puede aplicar en todos los ámbitos de la gestión pública, en la gestión del dinero, del presupuesto, en la gestión de recursos humanos, en las actividades de planeamiento, en la evaluación de proyectos, en el diseño de proyectos, en el ámbito social, en proyectos científicos, en fin, los espacios en los que se puede plasmar este enfoque y en los que se necesita trabajar este enfoque son infinitos. Entonces, yo he seleccionado algunos, seguramente ustedes tendrán otros espacios de interés en los que pueden articular el enfoque con sus intervenciones para desarrollar productos interesantes, más humanos, ¿no? Que tengan en cuenta toda la población de su entorno. El primero, el COVID. El COVID-19 ha sido una situación no esperada, ha llegado de pronto, ha impactado en todo el mundo y ha generado consecuencias muy grandes en muchos países. Cuando empezamos con la pandemia, y conforme iban pasando los meses de la cuarentena y luego las consecuencias que íbamos viendo en las noticias, en fin, antes de la vacunación, nos dábamos cuenta que había diversos patrones, ¿no? Se produjo un incremento muy grande de el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, ¿no? Los niños se quedaban en casa, hombres y mujeres, aunque mayoritariamente las mujeres, como lo hemos visto en la estadística anterior, han asumido las tareas de cuidado de niños, niñas, adolescentes en el hogar, teniendo dobles o triples jornadas de trabajo. La persona está trabajando en su casa con la computadora y a su vez dando asistencia educativa a sus niños que estaban estudiando en el colegio. Entonces ha sido un tiempo muy complejo, ¿no? Para las familias respecto al uso del tiempo. Se ha incrementado muchísimo la informalidad y el menor empleo. Muchas personas han perdido su trabajo. Se ha incrementado el número de mujeres, por ejemplo, que ha caído al espacio laboral informal. En el mercado de trabajo privado, la mayoría, las mujeres están presentes en el trabajo formal solo en alrededor del 30%. El resto se encuentran en un nivel informal. A diferencia del sector público, ¿no? En el sector público las mujeres y los hombres estamos 50-50 aproximadamente con presencia, quiero decir. La presencia de las mujeres en el sector de trabajo formal, privado, es mucho menor. Entonces, eso, la pandemia incrementó, ¿no? Estas desigualdades, estas posibilidades de que las personas mantengan su empleo, y muchas de ellas tuvieron que recurrir, además, perder las posibilidades de salir a la calle a trabajar en su trabajo informal de siempre, y el ingreso de dinero, ¿no? Por supuesto, generaron menor ingreso, y hubo se identificó mayor violencia contra mujeres y niñas producto precisamente de la cuarentena, ¿no? La convivencia en espacios del hogar entre las personas agresoras y las víctimas, sin posibilidad de salir, pedir ayuda, ir a la comisaría, ir a servicios de salud, etc. Las denuncias por violencia sexual y violencia física fueron muchísimas, más que en el periodo anterior del mismo año. Entonces, las intervenciones desde el Estado, si ustedes trabajan en espacios donde están haciendo proyectos, intervenciones del impacto del escenario post-COVID, ¿no? Algunas entidades están trabajando proyectos respecto a temas de empleo, fortalecimiento de capacidad, resiliencia, salud mental. En una sociedad post-COVID, el COVID no ha terminado, sigue siendo un problema de salud, pero la sociedad ha recibido muchos impactos y ha mantenido los impactos presentes. Entonces, las intervenciones estatales tienen que incorporar el enfoque de género en estas intervenciones para atender la sociedad post-COVID y el impacto del COVID en hombres y mujeres de manera diferenciada. Los hombres y las mujeres hemos vivido la pandemia de manera distinta. Entonces, es ahí donde el ojo detallista de ustedes, que ya conocen de qué hablamos cuando hablamos de brechas, de qué hablamos cuando hablamos de enfoque de género, tienen que ingresar con una lectura diferenciada para hacer políticas, normas, estrategias exitosas, ¿no? El Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados es una demanda de las organizaciones sociales desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Por eso es que se hizo hace 10 años la encuesta
de uso de tiempo, porque las organizaciones sociales demandaban y demandaban y demandaban que el trabajo doméstico no remunerado era invisible. Las mujeres aportamos en nuestros hogares y ese trabajo tiene un valor, y ese valor no se considera. Entonces, invisibilizamos todo el trabajo de las mujeres. Entonces, las organizaciones sociales insistieron tanto, tanto, que se hizo una encuesta nacional de uso del tiempo que evidenció lo que vimos hace un rato, la desigualdad en el uso del tiempo y la cantidad de trabajo doméstico no remunerado que asumimos las mujeres. Entonces, todas estas intervenciones previas han dado lugar ahora mismo a que se esté discutiendo y diseñando un sistema nacional de cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados no es un lugar, no se lo imaginen como un lugar donde yo voy a dejar a mi hijito de 2 años, no. Ni un lugar donde yo voy a dejar a mi mamá para que la cuide una enfermera, no. No es una entidad donde yo dejo a alguien y la cuidan y yo la recojo, no es así. Es un sistema, es un sistema como el Sistema Nacional que atiende casos de violencia, ¿no? Ustedes saben que para atender situaciones de violencia de género, por ejemplo, se ha articulado un sistema nacional que incluye el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, los centros de emergencia mujer, las DEMUNAS, ¿no? Una serie de entes, de integrantes que articulan hacia una meta común. En este caso es similar. El Sistema Nacional de Cuidado supone la participación de diversas entidades para articular un espacio donde se brinde atención directa a personas y familias en el cuidado de sus miembros, incluyendo niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas en situación de dependencia. No solamente tienen en cuenta a la persona que necesita cuidado, sino también al cuidador. El cuidado es fundamental para mantener la vida, es fundamental. Y este cuidado es asumido históricamente por las mujeres, que invierten muchas horas y pierden oportunidades y dinero en estas tareas de cuidado. Entonces, esta limitación, las tareas de cuidado generan una limitación de la autonomía de las personas a cargo del cuidado, ¿no? Limita su tiempo para trabajar, para generar más dinero, etcétera, que ya lo hemos visto. Tiene muchos costos laborales, tiene muchas restricciones para generar nuevos ingresos. Entonces, este sistema se está pensando, se está creando ahora mismo, y próximamente entiendo que va a ser aprobado gracias al trabajo del Ministerio de la Mujer, que ha articulado con muchos entes, para brindar un espacio de apoyo a familias con necesidades y a cuidadores y cuidadoras, para poder devolverles un poco del espacio y del tiempo que ellos dedican a estas tareas. Otro reto identificado, la capacitación con enfoque de género. Yo se los dije hace un ratito, esto también es un tema interesante y que deben tener en cuenta las personas que trabajan especialmente en las oficinas de recursos humanos, ¿no? Tenemos que llegar, con el apoyo de ustedes, tenemos que llegar a 1.4 millones de servidores civiles. ¿Por qué es importante capacitarnos en enfoque de género? Pues para superar las resistencias que existen todavía respecto a este enfoque para las políticas públicas y para trabajar desde nuestros espacios. Y además nos va a permitir construir perfiles más desarrollados para que estas personas, las personas que integramos el servicio civil, podamos diseñar nuestras estrategias, implementarlas, ejecutarlas, evaluarlas con enfoque de género. El género y corrupción. Fíjense, este es un tema que yo lo he traído porque a mí me parece interesante y me parece que no está estudiado ampliamente aún. Sin embargo, para quienes trabajan temas de integridad, temas de derechos humanos o temas de pobreza, resulta un tema interesante para profundizar y para estudiar. Cuando hablamos de estudios sobre la corrupción, pocas veces hablamos del impacto diferenciado de la corrupción cuando se trata de mujeres, de las mujeres las que padecen estos actos corruptos. Cuando hablábamos del enfoque de género en la corrupción, tenemos que leer toda la trama de la corrupción con unos ojos especializados, ¿no? La corrupción, ustedes saben que la que nosotros conocemos y la que sale en la tele es esta gran corrupción de los millones de las obras y tal. Sin embargo, hay una corrupción que es más doméstica, digamos, que se presenta en el día a día en el acceso a servicios. Y si bien eso está estudiado, es decir, el pago de cuota, no la cuota que te piden para la PAFA o para el colegio, para la matrícula del colegio, ¿no? El director que te pide 100 soles para asegurar la matrícula del colegio de tu niña. O el enfermero o la enfermera que te pide 100 soles para darte el certificado de salud hoy y no dentro de 2 semanas. Esa pequeña corrupción está presente en la vida de las personas, pero ¿quiénes son las que más
padecen estos actos de corrupción domésticos. Precisamente en algunos estudios se ha identificado que se trata de las mujeres. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que están a cargo de las tareas de cuidado y quienes se encargan de lidiar con las instituciones respecto a las necesidades básicas de un hogar. Los niños tienen que ir al colegio, mi niño tiene que hacer su chequeo en la posta, necesito sacar mi carnet de sanidad para poder tener ese trabajo de mesera en el restaurante de la esquina. Entonces, siendo las mujeres las que estamos en la vida diaria de nuestro barrio, de nuestra localidad, y en las pequeñas necesidades del hogar, las que estamos más expuestas a estos actos de corrupción local, digamos, pequeña, de no tanto dinero, pero de gran impacto. ¿Por qué? Porque revela una forma en la que impide el acceso a los servicios de las familias, de las mujeres, de los niños, de las niñas. Entonces, esta corrupción entendida, leída también desde el enfoque de género, nos da otra mirada respecto a el impacto y las medidas en las que tenemos que trabajar desde nuestros espacios, si trabajamos temas de integridad, políticas anticorrupción, etcétera, nos da una lectura interesante y distinta que no suele tener los estudios sobre corrupción, ¿no? Hay también favores sexuales, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos en el ámbito judicial, personas que han reportado, han denunciado, mujeres que han reportado, han denunciado, que se les pide favores sexuales para poder acceder a la defensa judicial o a la atención en servicios judiciales. Entonces, esta lectura específica de un fenómeno social como la corrupción, pero con la mirada, con los lentes del enfoque de género, nos da escenarios distintos que no habíamos visto antes, quizás. Por eso es importante mirar de manera diferenciada, aprender a leer estos fenómenos con distintos ojos, considerando cómo ha sido el impacto de hombres y mujeres y cómo las mujeres viven de manera distinta estos fenómenos, estas situaciones que se presentan en nuestro entorno. A partir de aquí, yo creo que ya no tengo mucho más tiempo, lo voy a dejar aquí. Cuando ustedes reciban esta presentación, seguramente que el equipo, Ani y el equipo, les va a compartir a todos esta presentación, que ustedes la pueden descargar, la pueden compartir, ustedes pásenla a sus compañeros, en fin. Toda la presentación tiene los pies de página donde ustedes pueden ver las fuentes, de dónde ha salido toda la información, para que si a alguien le interesa algún punto específico, sepa a dónde ir y profundizar a su vez en ese tema. Ustedes van a poder ver algunos ejemplos en esta presentación de cómo se ha transversalizado el enfoque de género en diversos sectores, en diversas entidades de la administración pública en el Perú. En la Defensoría del Pueblo, en OEFA, en la OMPE, en RENIEC también me parece, en diversas. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo es que esto que parece un poco teórico se plasma en acciones inmediatas para la mejora de las condiciones de vida del servicio civil, de hombres y mujeres, respecto a nuestras propias entidades. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.